¿Cuánto tiempo puede una persona permanecer invisible ante los ojos de quienes más ama? Esa pregunta retumbaba en mi cabeza mientras observaba el techo blanco del hospital, con el sonido monótono de las máquinas marcando mi pulso en segundo plano. Soy María Elena Fuentes Vázquez, tengo 68 años y hasta hace unas horas era solo la abuelita que preparaba los tamales en Navidad, la que siempre tenía un billete de 200 pesos para prestar, la viuda de Héctor que vivía de su modesta pensión. Fue durante la comida familiar del domingo cuando todo cambió. Mi hijo Alejandro había llegado tarde, como siempre, con esa mirada de desesperación que conozco bien, la misma que tenía su padre cuando ocultaba problemas. Anunció que necesitaba vender la casa familiar para salvar su negocio de tacos que, según él, estaba a punto de despegar. Lo que siguió fue una discusión acalorada, voces alzadas, reclamos sobre decisiones pasadas y, de pronto, oscuridad. Desperté en la sala de urgencias del Hospital Ángeles, uno de los más caros de la Ciudad de México. Mi hijo mayor estaba inclinado hacia un médico, susurrando con vergüenza. «Doctor, ella ni siquiera tiene seguro médico privado. Vamos a tener que usar el IMSS». Fue entonces cuando ocurrió. El médico consultó su sistema y me miró con respeto. «¿La señora es la titular del plan Platino Plus?», preguntó, con una mezcla de sorpresa y profesionalismo. El rostro de mi hijo se transformó. Su expresión de lástima mal disimulada dio paso a una de completa confusión. Por primera vez en muchos años me sentí visible. «Sí», respondí, con voz débil pero firme, «soy yo». Y así comenzó mi redescubrimiento, no ante el mundo, sino ante mi propia familia y ante mí misma. El ventilador del techo giraba lentamente, proyectando sombras danzantes sobre las paredes de mi habitación. 3 días habían pasado desde mi regreso del hospital y las preguntas comenzaban a multiplicarse en mi casa. Preguntas que nadie se había molestado en hacer durante los 15 años posteriores a la muerte de Héctor. «¿Desde cuándo tienes ese seguro, mamá?». Alejandro se sentó al borde de mi cama con un café que, por primera vez en años, él mismo había preparado. Cerré los ojos y las imágenes del pasado flotaron hacia mí. La pequeña cocina económica que Héctor y yo abrimos en la colonia Condesa cuando apenas éramos unos jovencitos recién casados. El olor a chile y comino, las manos ampolladas de tanto trabajar, las noches contando monedas en la mesa. «Desde hace 12 años», respondí simplemente. No le conté sobre cómo, 3 años después de enterrar a Héctor, había comenzado a invertir el dinero del seguro de vida que él dejó. No mencioné las clases de finanzas personales a las que asistí en secreto en el centro comunitario, ni las acciones que compré cuando nadie creía en esa empresa de telecomunicaciones que ahora era un gigante, ni los departamentos que adquirí poco a poco en zonas que entonces eran humildes y ahora estaban de moda. «¿Y por qué nunca nos dijiste?». Su tono fluctuaba entre la curiosidad y el reproche. «Nunca preguntaron», respondí, sintiendo como esa verdad simple pesaba entre nosotros como una losa. La expresión desconcertada de Alejandro me recordó a su padre cuando le propuse abrir nuestra propia cocina económica en lugar de seguir trabajando para otros. Los hombres de mi vida siempre me han mirado así cuando demuestro que soy más de lo que ellos han decidido ver. Esa noche, mientras la casa dormía, abrí el pequeño cofre que guardaba bajo mi cama. Fotografías amarillentas de Héctor y yo frente a nuestro primer local, recibos de depósitos bancarios, títulos de propiedad. Toqué cada documento como quien toca reliquias sagradas. Eran la prueba tangible de que mi vida había sido mucho más que preparar comidas y cuidar nietos. En una esquina del cofre encontré la servilleta donde Héctor y yo habíamos escrito nuestros sueños el día que nos comprometimos. Yo había escrito «construir algo que dure más que nosotros». Él había dibujado una casa. Me dormí abrazando esa servilleta, preguntándome si era demasiado tarde para que María Elena Fuentes fuera más que la sombra de Héctor, más que la abuela servicial que todos daban por sentado. La plática de dinero no es apropiada para mujeres decentes,
decía mi madre mientras amasaba la harina para las tortillas. Esa frase, repetida como un mantra durante mi infancia en aquel pequeño pueblo de Michoacán, se había adherido a mis huesos como una verdad incuestionable. Y sin embargo, aquí estaba yo, a mis 68 años, sentada frente al escritorio del contador que había manejado mis finanzas secretamente durante la última década. Su portafolio sigue creciendo, doña María Elena, explicó Ramiro mientras me mostraba gráficos que yo había aprendido a interpretar con los años. Las rentas de los departamentos en la Roma Norte han aumentado un 15% este trimestre y las acciones en el sector tecnológico están rindiendo más de lo esperado. Asentí, calculando mentalmente lo que significaban esos números. Suficiente para pagar las universidades privadas de mis 3 nietos, suficiente para cubrir las deudas que Alejandro creía que yo desconocía, suficiente para el tratamiento dental de Carmen, mi nuera, que siempre se quejaba del costo mientras compraba bolsos caros. ¿Ha pensado en lo que hablamos la última vez?, preguntó con ajuste las gafas. Observé por la ventana. La Ciudad de México se extendía ante mí, vibrante y caótica, tan diferente a como la conocí cuando llegué con Héctor, con apenas 18 años y un bebé en camino. Todavía no, respondí. Quiero ver algo primero. Lo que no le dije a Ramiro es que quería ver si alguien en mi familia era capaz de verme a mí, a la verdadera María Elena, sin necesidad de que el dinero me hiciera visible. Regresé a casa para encontrar a Carmen reorganizando mi recámara. «Es para que tengas más espacio, suegra», dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Noté que el cajón donde guardaba mis estados de cuenta estaba ligeramente abierto. Durante la cena, mi hijo menor Raúl mencionó casualmente: «Ma, estaba pensando, si necesitas ayuda con tus finanzas, puedo echarle un ojo a tus cuentas, ya sabes, para asegurarte de que todo está en orden». Mi nieta Sofía, la única que realmente pasaba tiempo conmigo por gusto y no por obligación, rodó los ojos. «Abue, ¿te gustaría venir conmigo a la biblioteca mañana? Hay un club de lectura para personas de todas las edades». Sonreí, reconociendo su intento de rescatarme de la soporrón familiar. Me encantaría, mi cielo. Esa noche, mientras escribía en mi diario, otra actividad que mi familia desconocía, reflexioné sobre el valor del silencio. Durante años, mi silencio había sido interpretado como ignorancia o sumisión. Nadie había considerado que podría ser estrategia. Pero ahora, con cada pregunta incómoda, con cada mirada especulativa, comenzaba a preguntarme si mi silencio me había protegido o me había vuelto cómplice de mi propia invisibilidad. La primera fisura visible en la fachada familiar apareció un martes por la tarde, cuando Carmen entró a la cocina con esa expresión que ponía cuando quería aparentar desinterés. Me encontraba preparando chiles en nogada, los favoritos de Héctor, en una especie de ritual que mantenía cada mes desde su partida. «María Elena», comenzó, usando mi nombre completo en lugar de suegra o doña, un cambio sutil pero revelador. «Alejandro me comentó algo sobre el seguro médico. ¿Es cierto que has estado pagando el plan familiar completo, incluso el nuestro?» Continué pelando las granadas con la precisión que da la práctica, dejando que el silencio se estirara entre nosotros como masa de tamal. «Sí», respondí finalmente, «desde que Héctor falleció». La vi hacer cálculos mentales, su rostro transformándose al comprender lo que eso significaba económicamente. «Pero, ¿cómo? Es un plan carísimo. Alejandro y yo hemos querido contratarlo por años, pero siempre fue imposible con nuestro presupuesto». Serví las granadas en un recipiente de barro pintado a mano, otro recuerdo de mis orígenes que decoraba mi cocina, pero que nadie realmente apreciaba. «Nada es imposible cuando se planifica, Carmen. Tu esposo lo sabe bien, aunque a veces prefiera olvidarlo». La segunda grieta apareció durante la visita inesperada del banco. Estaba regando mis nochebuenas en el pequeño jardín trasero cuando escuché el timbre. Un hombre de traje y maletín preguntaba por mí. Alejandro, que había comenzado a trabajar desde casa con sospechosa frecuencia, se apresuró a interceptar al visitante. «Soy su hijo, ¿en qué puedo ayudarle?». Su tono protector habría sido conmovedor si no hubiera detectado la preocupación subyacente.
Necesito hablar con la señora Fuentes sobre la renovación de sus inversiones a plazo fijo, explicó el hombre extendiendo una tarjeta. Soy el gerente de su cuenta patrimonial. El silencio que siguió fue ensordecedor. Me sequé las manos en el delantal y avancé con la dignidad que me había acompañado toda la vida. Lo atenderé en la sala, licenciado. Hijo, ¿podrías prepararnos un café? La tercera grieta, la más profunda, se formó durante la cena familiar del domingo siguiente. Raúl, siempre el más directo de mis hijos, puso las cartas sobre la mesa mientras servía el pozole. Mamá, hemos estado hablando. La casa necesita reparaciones importantes. El techo tiene goteras, la instalación eléctrica es antigua. Estábamos pensando que quizás deberíamos considerar venderla. Podrías mudarte con nosotros o con Alejandro y el dinero serviría para tu bienestar. 18 años en esa casa. Cada rincón guardaba memorias de Héctor, de los niños creciendo, de mis propios momentos de soledad y autodescubrimiento tras quedar viuda. La casa no está a la venta, respondí, sirviendo el pozole con la misma tranquilidad con que servía café cada mañana. Pero, mamá, sería lo más sensato. Además, la escritura está a nombre de papá y como herederos. La escritura está a mi nombre, interrumpí, mirándolo directamente. Siempre lo ha estado. Tu padre insistió. Decía que era la única forma de asegurarse que siempre tuviera un techo, pasara lo que pasara. El silencio que siguió fue tan espeso que podría haberse cortado con el cuchillo del pan. Vi cómo se intercambiaban miradas mis hijos y sus esposas, como si de pronto estuvieran frente a una desconocida y no ante la mujer que había besado sus rodillas raspadas y preparado sus almuerzos escolares. «¿Por qué nunca nos lo dijiste?», preguntó finalmente. «Nunca preguntaron», respondí nuevamente, sintiendo cómo esa frase se convertía en un estribillo de nuestra nueva dinámica. Las grietas continuaron apareciendo en las semanas siguientes, pequeñas preguntas, miradas prolongadas sobre documentos que antes pasaban desapercibidos, conversaciones telefónicas que interrumpían cuando yo entraba a la habitación. La casa que durante años había sido mi reino silencioso comenzaba a sentirse como un campo minado. Y sin embargo, con cada grieta, con cada fisura en el muro que me había mantenido invisible, sentía un extraño alivio, como si finalmente pudiera respirar. El aroma del café de olla siempre ha sido mi ancla a la realidad. Esa mezcla de canela, piloncillo y granos tostados me conecta con mi infancia en Michoacán, con las mañanas junto a Héctor planeando nuestro negocio, con los momentos de quietud antes de que la casa despertara y volviera a ser la madre y abuela de todos. Últimamente, ese aroma había comenzado a traer compañía inesperada. Carmen, que antes apenas probaba mi café tradicional, prefiriendo sus capsulitas importadas, ahora aparece puntualmente cada mañana en mi cocina. ¿Puedo?, preguntaba, señalando la olla de barro donde el café hervía lentamente. Esta mañana en particular, mientras le servía una taza, noté cómo observaba mis manos, las mismas manos que ella había criticado indirectamente tantas veces por estar ásperas, por tener las uñas cortas, por mostrar manchas de la edad. María Elena, siempre me he preguntado, ¿cómo lograste mantener esta casa tan impecable todos estos años? Con la pensión de Héctor, quiero decir. Debió ser difícil. Tomé un sorbo de mi café, saboreando no solo su dulzura, sino el momento. La vida me enseñó a estirar cada peso, respondí. Mi madre lavaba ajeno para mantenernos a mis 5 hermanos y a mí, después de que mi padre nos abandonara. De ella aprendí que el dinero no es lo importante, sino lo que haces con él. Carmen asintió, fingiendo comprensión, pero vi en sus ojos que no emprendía realmente. Ella, hija única de un comerciante próspero, nunca había tenido que elegir entre comprar zapatos o comer carne. «Es admirable», dijo, con una sonrisa que intentaba ser genuina. «Sabes, he estado pensando que quizás podrías enseñarme algunas de tus recetas, las que le gustaban tanto a Héctor». La miré por encima de mi taza. 15 años de matrimonio con mi hijo y ahora, de pronto, quería aprender mis recetas. «Por supuesto», respondí, «podríamos empezar con los chiles en nogada. Requieren paciencia y atención al detalle. No todas tienen la dedicación necesaria». Ella captó la sutileza y bajó la mirada a su taza. El sonido de pasos interrumpió nuestro momento.
Alejandro entró a la cocina ya vestido para el trabajo, aunque hacía semanas que su negocio de tacos estaba a punto de cerrar. «Buenos días», saludó, besando mi mejilla con afecto renovado. «Mamá, estaba pensando, tal vez deberíamos revisar juntos tus documentos, ya sabes, para organizarlos. A tu edad es importante tener todo en orden». Serví otra taza de café, esta vez para mi hijo. «Mis documentos están perfectamente organizados, hijo, pero gracias por preocuparte, después de 15 años». El silencio incómodo que siguió fue roto por la llegada de Sofía, mi nieta, que entró como un torbello de energía adolescente. Se sirvió café sin pedir permiso, un gesto que me encantaba por su naturalidad. «Abue, ¿recuerdas que hoy vamos a la biblioteca? Hay una exposición sobre mujeres empresarias mexicanas del siglo XX. Pensé que te gustaría». Vi cómo Alejandro y Carmen intercambiaban miradas de sorpresa. La idea de que yo pudiera estar interesada en temas empresariales parecía desconcertarlos. «Me encantaría, mi cielo», respondí, sintiendo una conexión especial con esta nieta que parecía ser la única en verme como algo más que una abuela servicial. Mientras terminábamos nuestro café, reflexionaba sobre cómo el aroma que había sido testigo de mi invisibilidad ahora presenciaba mi lenta pero constante emergencia. Las mismas granadas, personas que habían ignorado mis opiniones durante años, ahora buscaban mi compañía, mis consejos, mis secretos. «Por cierto», mencioné casualmente mientras recogía las tazas, «hoy vendrá el contador, tenemos que revisar algunos asuntos». No especifiqué qué asuntos, ni mencioné que Ramiro llevaba viniendo religiosamente cada mes durante 10 años. Dejé que la incertidumbre flotara en el aire, mezclándose con el persistente aroma del café, porque había aprendido que, a veces, lo que no se dice es tan poderoso como lo que se pronuncia en voz alta. La caja de zapatos donde guardaba los recibos del mes descansaba sobre la mesa del comedor. A su lado, mi cuaderno de cuentas, otro hábito que había mantenido en secreto, mostraba columnas de números pulcramente anotados con mi letra inclinada. Ramiro, mi contador, y con los años también mi amigo, revisaba documento por documento con la precisión de un cirujano. «Todo está en orden, como siempre, doña María Elena», comentó ajustándose las gafas. «Sus inversiones siguen creciendo establemente. Y sobre el asunto del local comercial...». La puerta de la entrada se abrió y cerró abruptamente. Carmen apareció en el comedor con bolsas del supermercado, una actividad inusual para ella, que normalmente enviaba a la muchacha de servicio a hacer las compras. «Oh, no sabía que tenía visita», exclamó con fingida sorpresa, aunque la presencia del auto de Ramiro en la entrada era imposible de ignorar. «Te presento a Ramiro Gutiérrez», dije tranquilamente, «mi contador». La palabra contador flotó en el aire como una confesión. Vi cómo Carmen procesaba la información, sus ojos moviéndose rápidamente entre los documentos desplegados, el maletín de cuero fino de Ramiro y mi expresión serena. «Un placer», respondió mecánicamente. «¿Les traigo algo de beber?» «Estamos bien, gracias», contesté. «¿Podrías darnos un momento? Estamos terminando». Cuando Carmen desapareció hacia la cocina, Ramiro bajó la voz. «Doña María Elena, creo que ya es momento de considerar lo que hemos hablado. Su familia claramente está tomando un interés repentino en sus finanzas. Por su protección, deberíamos actualizar su testamento y consolidar la transferencia de los locales comerciales a su nombre exclusivo». Asentí, consciente de que tenía razón. Desde la muerte de Héctor, había mantenido algunos de nuestros bienes en una especie de limbo legal, parcialmente por sentimentalismo, parcialmente por la creencia de que mis hijos eventualmente demostrarían merecerlos. «Hazlo», respondí finalmente, «y también quiero establecer un fideicomiso para Sofía, separado del resto». Cuando Ramiro se fue, encontré a Carmen pretendiendo ordenar la alacena, aunque sabía que estaba esperando para interrogarme. «¿No sabía que tenías un contador personal?», comenzó, intentando sonar casual. «Hay muchas cosas que no sabes de mí, Carmen», respondí guardando meticulosamente mis documentos. «Alejandro siempre dice que eres tan tradicional, ya sabes, de la vieja escuela». Sonreí ante la ironía. Mi esposo también pensaba eso al principio, hasta que se dio cuenta de que fui yo quien tuvo la visión de convertir nuestra pequeña fonda en una cadena de restaurantes. Vi la confusión en su rostro. Durante 15 años, la narrativa familiar
había sido que el éxito del negocio de comida era exclusivamente mérito de Héctor, mi papel relegado a ayudante o apoyo moral. ¿Ustedes tenían una cadena de restaurantes?, preguntó, incapaz de ocultar su sorpresa. Teníamos 6 locales cuando Héctor enfermó, respondí sintiendo una punzada al recordar aquellos días. Luego tuve que tomar algunas decisiones difíciles. No mencioné que esas decisiones incluyeron vender 4 locales para pagar tratamientos médicos que el seguro no cubría, ni que los 2 restantes los había puesto a nombre de una sociedad anónima que yo controlaba, protegiendo así el patrimonio de posibles acreedores. Esa noche, mientras la casa dormía, revisé meticulosamente mis documentos personales. Varios estaban ligeramente desordenados, confirmando mis sospechas de que alguien había estado husmeando. En mi closet, detrás de cajas de zapatos viejos que nadie se molestaría en revisar, encontré mi diario de negocios, donde Héctor y yo habíamos documentado cada paso de nuestro emprendimiento. Pasé horas releyendo aquellas páginas, encontrando en ellas no solo recuerdos, sino también la validación de la mujer que fui y que, de alguna manera, había permitido que quedara sepultada bajo capas de abnegación maternal y viudez resignada. Una entrada en particular captó mi atención, con la letra firme de Héctor. María Elena vio potencial en la colonia Condesa cuando nadie más lo hacía. Insistió en que compráramos el local cuando todos decían que era una locura. 3 años después, es nuestro restaurante más rentable. Nunca lo admito públicamente, pero ella siempre tiene razón en los negocios. Es mi brújula, aunque dejo que todos piensen que yo soy el visionario. La palabra una lágrima rodó por mi mejilla, no de tristeza sino de validación. Héctor lo sabía, y en el fondo yo también siempre lo supe. A la mañana siguiente, cuando Alejandro me preguntó casualmente sobre esos papeles que estabas revisando con ese señor, respondí con la misma tranquilidad con que servía el café cada mañana. Hijo, hay verdades en esta casa que están escritas en papeles que nunca te has molestado en leer, y hay mentiras que hemos sostenido tanto tiempo que casi parecen reales. Cuando estés listo para conocer la diferencia, házmelo saber. Su expresión confundida me confirmó que aún no estaba listo, pero yo sí. Después de décadas viviendo entre papeles y mentiras, finalmente estaba lista para rescatar la verdad. El restaurante Los Recuerdos de Elena se ubicaba en una esquina privilegiada de la colonia Condesa, un barrio que se había vuelto tremendamente exclusivo con los años. Llevaba 15 años sin pisar ese lugar desde el día del funeral de Héctor. Había delegado toda la administración en un gerente de confianza, recibiendo informes mensuales y ganancias, pero manteniéndome distante físicamente por el dolor que me provocaban los recuerdos. Pero esa mañana algo había cambiado en mí. Me vestí con particular esmero, un vestido azul marino que había comprado hace años pero nunca usado, un chal tejido a mano, mi cabello plateado recogido en un mono elegante y los aretes de jade que Héctor me regaló en nuestro aniversario 30 años. Una lágrima, abuela, Sofía preguntó sorprendida de verme así a las 9 de la mañana. Tengo una cita con mi pasado, mi cielo, respondí besando su frente. Tomé un taxi, ignorando los ofrecimientos de Alejandro de llevarme a donde necesites ir, mamá. Necesitaba hacer esto sola. El restaurante había cambiado, modernizado con los años, pero la esencia permanecía. Las paredes color terracota, los murales inspirados en la cocina tradicional michoacana, el aroma inconfundible a comino y chile ancho. Nuestro sueño materializado. ¿Puedo ayudarle, señora?, preguntó un joven mesero sin reconocerme. Quisiera hablar con Javier Mendoza, respondí mencionando al gerente que contraté personalmente tras la muerte de Héctor. El señor Mendoza está en una reunión. ¿Tiene cita? Sonreí ante la ironía. No necesito cita para entrar a mi propio restaurante. Dígale que María Elena Fuentes está aquí. La expresión del joven cambió instantáneamente. Todos los empleados conocían mi nombre, aunque pocos conocían mi rostro. Minutos después, Javier salía apresuradamente de su oficina, seguido por un hombre que reconocí inmediatamente. Mi hijo Raúl. «Doña María Elena», exclamó Javier, genuinamente sorprendido. «Qué honor tenerla aquí. Si hubiera sabido que vendría...» Fue una decisión espontánea, respondí, sin quitar los ojos de mi hijo, cuya expresión oscilaba entre la sorpresa y algo parecido al miedo.
Mamá, comenzó Raúl, recuperando la compostura, ¿qué haces aquí? Esa es exactamente la pregunta que yo iba a hacerte, hijo. Hasta donde recuerdo, tú trabajas en una aseguradora, no en la industria restaurantera. El silencio incómodo que siguió fue interrumpido por Javier, visiblemente nervioso. Don Raúl vino a discutir algunos asuntos administrativos. Como familia pensamos que estaría interesado en saber cómo marcha el negocio. Como familia, repetí, sintiendo cómo la indignación crecía dentro de mí. Interesante, considerando que la única propietaria de este restaurante soy yo. Vi cómo la comprensión golpeaba a Raúl como una ola. Siempre había asumido, como todos en la familia, que los restaurantes eran parte de la herencia de papá, administrada por gerentes externos, mientras nosotros recibíamos discretamente las ganancias. Pero siempre pensamos que papá, tu padre y yo construimos esto juntos, y cuando él falleció, la propiedad pasó enteramente a mí, no a ustedes, no a la familia, a mí. Solicité ver los libros de contabilidad, los informes de ventas, los contratos de arrendamiento. Durante las siguientes 2 horas me sumergí en los detalles del negocio que había ayudado a crear décadas atrás. Para sorpresa de Javier y Raúl, entendía perfectamente cada número, cada proyección, cada estrategia. «Has estado administrando bien, Javier», comenté finalmente, «aunque veo áreas de oportunidad. A partir de ahora, quiero reuniones mensuales, presenciales». Cuando salimos del restaurante, Raúl me confrontó en la acera. «¿Por qué nunca nos dijiste? Todos estos años pensando que apenas te alcanzaba con la pensión, que vivías de nuestros apoyos ocasionales». Me erguí, sintiendo cómo décadas de dignidad silenciosa se convertían en palabras. «Nunca dije que viviera de sus apoyos, Raúl. Ustedes lo asumieron. Prefirieron verme como una viuda dependiente en lugar de la mujer que realmente soy. Era más cómodo para todos, excepto para mí. Pero somos tu familia», insistió. «Deberías habernos incluido, confiar en nosotros». La confianza, hijo, se gana día a día, con pequeños gestos de respeto, con interés genuino, con reconocimiento. No aparecen mágicamente por compartir apellido. Regresé a casa sola, sintiendo un peso extraño en el pecho. No era dolor, no era resentimiento. Era el eco resonante de mi propia dignidad, amplificado después de años de silencio autoimpuesto. Esa noche, mientras cenábamos, noté miradas diferentes dirigidas hacia mí. Raúl había hablado, evidentemente. El secreto de los recuerdos de Elena ya no era secreto. «Así que», comenzó Alejandro, intentando sonar casual, «resulta que eres toda una empresaria, mamá». Sofía, mi querida nieta, me guiñó un ojo desde el otro lado de la mesa. «Tu abuela siempre ha sido extraordinaria», comentó. «Algunos apenas se están dando cuenta». Sonreí, saboreando no solo mi comida, sino el momento. Los ecos de mi dignidad recuperada resonaban en cada rincón de la casa que siempre había sido mía, aunque solo ahora todos lo supieran. «¿Más café, abuelita?» La voz de Pablito, mi nieto de 10 años, me sacó de mis pensamientos. Su rostro reflejaba una inocencia que contrastaba con la atmósfera tensa que había invadido la casa en las últimas semanas. «Gracias, mi cielo», respondí, extendiendo mi taza mientras observaba alrededor de la mesa del desayuno. Carmen untaba mantequilla en su pan con movimientos calculados, evitando mi mirada. Alejandro revisaba obsesivamente su teléfono, pretendiendo estar ocupado con asuntos importantes, aunque sabía que su negocio estaba prácticamente quebrado. Sofía, mi querida nieta, leía un libro mientras sonreía ocasionalmente en mi dirección. Sonreí, saboreando no solo mi comida, sino el momento. Los ecos de mi dignidad recuperada resonaban en cada rincón de la casa que siempre había sido mía, aunque solo ahora todos lo supieran. «¿Más café, abuelita?» La voz de Pablito, mi nieto de 10 años, me sacó de mis pensamientos. Su rostro reflejaba una inocencia, contrastaba con la atmósfera tensa que había invadido la casa en las últimas semanas. «Gracias, mi cielo», respondí, extendiendo mi taza mientras observaba alrededor de la mesa del desayuno. Carmen untaba mantequilla en su pan con movimientos calculados, evitando mi mirada. Alejandro revisaba obsesivamente su teléfono, pretendiendo estar ocupado con asuntos importantes, aunque sabía que su negocio estaba prácticamente quebrado.
Sofía, mi querida nieta, leía un libro mientras sonreía ocasionalmente en mi dirección. Sonreí, saboreando no solo mi comida, sino el momento. Los ecos de mi dignidad recuperada resonaban en cada rincón de la casa que siempre había sido mía, aunque solo ahora todos lo supieran. «Más café, abuelita». La voz de Pablito, mi nieto de 10 años, me sacó de mis pensamientos. Su rostro reflejaba una inocencia, contrastaba con la atmósfera tensa que había invadido la casa en las últimas semanas. «Gracias, mi cielo», respondí, extendiendo mi taza mientras observaba alrededor de la mesa del desayuno. Carmen untaba mantequilla en su pan con movimientos calculados, evitando mi mirada. Alejandro revisaba obsesivamente su teléfono, pretendiendo estar ocupado con asuntos importantes, aunque sabía que su negocio estaba prácticamente quebrado. Sofía, mi querida nieta, leía un libro mientras sonreía ocasionalmente en mi dirección. Sonreí, saboreando no solo mi comida, sino el momento. Los ecos de mi dignidad recuperada resonaban en cada rincón de la casa que siempre había sido mía, aunque solo ahora todos lo supieran. «¿Más café, abuelita?» La voz de Pablito, mi nieto de 10 años, me sacó de mis pensamientos. Su rostro reflejaba una inocencia, contrastaba con la atmósfera tensa que había invadido la casa en las últimas semanas. «Gracias, mi cielo», respondí, extendiendo mi taza mientras observaba alrededor de la mesa del desayuno. «Entonces, ¿sabes ahora todo lo que tenías? Muchas personas desprecian a tus hazañas», comenzó Carmen. «Buena gente por fuera. Entre tanto, tus empleados me consienten a pecar por alto. ¡Qué pena! Todos te detestan. Sufrimos mucho», comenzó Carmen Wendy. «No necesitas hablar en primera, Daela. Todos entendemos», dijo Javier. «Estoy encantada de saberlo ahora», comentó Raúl. «Antes de probar tus quilaquiles, hoy todos probé el veneno», respondí Mendoza. «¿Tú también tienes tus propias fallas? Ya sabes, Maylene», exclamó Maylen. «Bueno, es momento de terminar esto», respondí Jax. «Entonces la gente pasa a tu restaurante y no te quejas más», comentó Mendoza. «A día de hoy, todos están aquí presentes para terminar con todo», comentó Raúl. «Espero que se salga del camino», comentó Bolis. «Como estés, hazlo», comentó Barbo. «Sin duda alguna, cada uno quisiera saber más sobre cada libro», solicitó González. «Buena idea, Bambo». «¿En serio? ¿Se quieres mantener?», comentó Alan. «¿No te gustaría dar una explicación justa y santa?», comentó Ad. «Yo también», preguntó Carol. «No creo que se valga en todas partes», comentó Néstor. «Qué fácil, Cinca». «¿Alguna vez?», preguntó Tom. «Todo lo que decías la enseñanza. Muy bien, Desora». «¿Alcanzará así a todos?», preguntó Cecilia. «Creo que todos están interesados», respondió Ángel. «Bueno, llegó la hora». «¿Sabes? Yo también», comentó Yogo. «Creo que sí», comentó Lais. «Qué pesado», de Sand. «Adiós», comentó Alex. «Asa es donde señaló». «¿Dónde estás?», que se le llamó, solicitó Teo. Lo miré directamente, buscando sinceridad en sus ojos. ¿Era un arrepentimiento genuino o una estrategia calculada ahora que sabía de mi situación financiera? ¿Qué es exactamente lo que lamentas, hijo? ¿No haberme visto como una persona completa, con capacidades y sueños propios, o simplemente no haber aprovechado antes los recursos que ahora sabes que tengo? Su incomodidad ante mi pregunta directa fue respuesta suficiente. «No es justo que pienses así», protestó. «Siempre te hemos querido». «El amor sin respeto, Raúl, es como comida sin sal. Parece alimento, pero carece del sabor esencial». Esa tarde recibí una llamada inesperada. Daniela, mi hija menor que vivía en Monterrey, anunciaba su visita para pasar tiempo de calidad con mamá. La misma hija que había faltado a los últimos 3 días de las madres por compromisos ineludibles. Mientras preparaba la habitación de huéspedes para su llegada, encontré una vieja foto de los 5, Héctor, yo, Alejandro, Raúl y Daniela, frente al primer local de Los Recuerdos de Elena. Yo sostenía el letrero con nuestro logo, sonriendo con el orgullo de quien construye algo desde cero. Héctor me abrazaba por los hombros y nuestros hijos, entonces pequeños, posaban frente a nosotros. ¿En qué momento permitimos que esa imagen de familia unida y emprendedora se transformara en la dinámica distorsionada que ahora teníamos? ¿Cuándo comencé a aceptar ser vista como menos de lo que realmente era?
La verdad tenía un sabor agridulce en mi boca, dulce por la liberación que sentía al finalmente ser reconocida, amarga por el tiempo perdido y las motivaciones cuestionables detrás de este repentino cambio familiar. Esa noche escribí en mi diario: la verdad es como las especias en la cocina tradicional. Puede ser picante, amarga o incluso dulce, pero siempre transforma el platillo por completo. Mi familia está apenas comenzando a probar el verdadero sabor de quién soy. Algunos lo encuentran difícil de digerir, otros, como mi Sofía, parecen haberlo sabido siempre. Me pregunto si algún día todos podrán apreciar el sabor completo de la verdad, o si seguirán prefiriendo la versión diluida a la que estaban acostumbrados. La llegada de Daniela trajo consigo una energía diferente a la casa. Mi hija menor siempre había sido un torbellino, entrando y saliendo de nuestras vidas según sus propias necesidades. Con 42 años, 2 divorcios a cuestas y una carrera en publicidad que describía como exitosa, aunque cambiaba de empleo constantemente, Daniela representaba para mí un tipo distinto de preocupación maternal. «¡Mamita hermosa!», exclamó al verme, abrazándome con una efusividad que no recordaba haber recibido de ella en años. «¡Pero qué guapa estás! ¿Has estado haciendo ejercicio?». La observé con atención. Su ropa de diseñador contrastaba con las maletas gastadas que traía. Sus uñas perfectamente arregladas no coincidían con el estado de sus manos, ligeramente agrietadas, pequeños detalles que solo una madre notaría. «Estoy igual que siempre, hija», respondí con una sonrisa. «Tú estás radiante, como siempre». Durante la cena, Daniela dominó la conversación con anécdotas sobre clientes importantes, proyectos exitosos y viajes internacionales. Notaba cómo mis otros hijos intercambiaban miradas, probablemente preguntándose si yo estaría al tanto de las exageraciones habituales de su hermana. «Y dime, mamá», dijo finalmente cuando el postrero estaba servido, «¿cómo has estado manejando todos tus asuntos? Raúl me contó sobre el restaurante. ¡Qué orgullo tenerte como ejemplo!». Sonreí ante esta nueva versión de mi hija que repentinamente me veía como un ejemplo después de años considerándome una simple ama de casa tradicional. «Mis asuntos están perfectamente en orden, como siempre han estado. Pero cuéntame de ti. ¿Cómo va realmente tu situación en Monterrey?». Un silencio incómodo se instaló en la mesa. La pregunta directa había removido la máscara cuidadosamente colocada. «Pues ya sabes cómo es la industria, altibajos, momentos de mucho trabajo y luego periodos más reflexivos». «¿Estás sin trabajo?», preguntó Alejandro, siempre el más directo. «No exactamente», protestó Daniela. «Estoy en transición, evaluando ofertas». Más tarde esa noche, mientras todos dormían, Daniela vino a mi habitación. La encontré sentada en mi cama, con los ojos enrojecidos. «Me despidieron hace 3 meses», confesó sin preámbulos. «El departamento que manejaba quebró por malas decisiones de la gerencia y nos echaron a todos. Estoy viviendo de mis ahorros, que ya casi se acaban. Mi casero me dio un ultimátum, por eso vine». Me senté junto a ella tomando sus manos entre las mías. «¿Por qué no me lo dijiste directamente?». Su voz se quebró. «¿Cómo podía? Siempre he sido la exitosa, la que salió de casa para triunfar en la gran ciudad. ¿Admitir que fracasé?». «Perder un trabajo no es fracasar, hija. Es parte de la vida». La abracé mientras lloraba, recordando a la niña que alguna vez había sostenido de la misma manera cuando se raspaba las rodillas o perdía un juguete favorito. «Necesito ayuda, mamá», admitió finalmente, «pero no quería venir como una fracasada pidiendo limosna. Cuando Raúl me contó sobre tus negocios, pensé que podría venir y ofrecerte mi experiencia en marketing para el restaurante, una colaboración profesional, no caridad». La sinceridad de su confesión me conmovió, pero también me hizo consciente de cuánto habíamos normalizado las máscaras en nuestra familia, todos pretendiendo ser más, tener más, saber más de lo que realmente eran. «Te ayudaré», dije finalmente. «Lo que sea, mamá». No más máscaras entre nosotras, no más pretensiones. Si necesitas ayuda, la pides. Si estás feliz, lo celebras. Si estás triste, lo compartes. Ya no tenemos tiempo para falsedades.
Los días siguientes trajeron más confesiones. Alejandro finalmente admitió que su negocio de tacos estaba quebrado, ahogado en deudas que había ocultado a todos, incluso a Carmen. Raúl reveló que su matrimonio estaba en crisis, principalmente porque había invertido los ahorros familiares en un esquema que resultó ser fraudulento. Era como si mi verdad revelada hubiera desencadenado un efecto dominó, derribando todas las máscaras cuidadosamente construidas. Una mañana, mientras desayunábamos todos juntos, ahora una rutina diaria que antes era excepcional, Carmen dejó caer la pregunta que claramente habían estado discutiendo en privado. María Elena, comenzó con cautela, todos nos preguntábamos si, considerando la situación de los chicos, ¿estarías dispuesta a ayudarnos? Económicamente, quiero decir, como familia. Los 3 hermanos miraban sus platos, evidentemente incómodos pero esperanzosos. Tomé un sorbo de mi café, saboreando el momento. Durante 15 años, respondí finalmente, he estado ayudándolos económicamente sin que lo supieran, pagando seguros médicos, manteniendo cuentas de ahorro para emergencias, siendo fiadora de préstamos, creando fondos educativos para mis nietos, todo desde las sombras, para no herir su orgullo. Vi cómo la comprensión se dibujaba en sus rostros. La pregunta ahora no es si estoy dispuesta a ayudarlos. La pregunta es, ¿están ustedes dispuestos a aceptar mi ayuda sin intentar controlarla? ¿Sin asumir que por ser mayor soy incapaz de administrar lo que con tanto esfuerzo he construido? El silencio que siguió fue profundo, cargado de reflexión genuina. Necesitamos establecer nuevas reglas en esta familia, continué, basadas en respeto mutuo y honestidad, sin máscaras. Esa tarde, mientras Sofía me ayudaba a preparar la cena, me miró con esos ojos sabios que siempre parecían ver más allá. «Estoy orgullosa de ti, abuela», dijo simplemente. «Siempre supe que eras especial, pero ahora todos pueden verlo». La abracé, agradecida por esta nieta que nunca había necesitado que yo fuera rica o poderosa para respetarme. Las máscaras habían caído, y por primera vez en muchos años podíamos vernos realmente los unos a los otros, no como queríamos aparecer, sino como realmente éramos, imperfectos, necesitados, pero finalmente auténticos. El aroma a papel antiguo inundó mi habitación mientras abría la caja de cedro que había permanecido cerrada durante 15 años. Dentro, ordenadas cronológicamente, descansaban las cartas que Héctor me había escrito a lo largo de nuestro matrimonio. Desde notas apresuradas dejadas en la cocina hasta largas cartas enviadas durante sus viajes de negocios, cada una era un testimonio del hombre con quien había compartido mi vida. Había una en particular que buscaba, escrita 3 semanas antes de su muerte, cuando ambos sabíamos que el final estaba cerca, pero nos negábamos a pronunciarlo en voz alta. La encontré envuelta en un pañuelo de seda, su favorito, que usaba en ocasiones especiales. El papel, amarillento por el tiempo, crujió suavemente entre mis dedos mientras la desplegaba. Mi querida Elena, cuando leas esto, probablemente ya no estaré contigo, físicamente, aunque te prometo que de alguna manera permaneceré a tu lado. Hay cosas que necesito decirte, que quizá debí decir antes, pero ya me conoces. Nunca fui bueno expresando mis sentimientos con palabras. Primero, quiero que sepas que todo lo que construimos juntos fue gracias a ti. Mientras yo ponía la cara, tú eras el cerebro, el corazón y el alma de nuestro negocio. Siempre supe que eras más inteligente que yo para las finanzas, más visionaria para las oportunidades, más fuerte para enfrentar las crisis. Permití que todos pensaran que yo era el emprendedor exitoso porque mi orgullo masculino así lo necesitaba. Y tú, con tu generosidad infinita, me dejaste ocupar ese lugar en la historia familiar. Segundo, he tomado medidas para protegerte. Nuestros hijos son buenos, pero han crecido en una época diferente a la nuestra. Valoran otras cosas. Temo que una vez que yo no esté, te vean solo como la madre abnegada y no como la mujer extraordinaria que realmente eres. Por eso, he trabajado con Ramiro para asegurar que tengas control absoluto sobre nuestros bienes. La casa está a tu nombre, así como las cuentas principales y los negocios. No les digas inmediatamente. Dales tiempo para demostrar quiénes son realmente cuando creen que no tienes nada.
Por último, mi Elena, quiero que vivas. No solo que respires y existas, sino que vivas plenamente. Viaja a esos lugares que siempre quisiste conocer. Aprende esas cosas que siempre te interesaron. Permite a la mujer brillante y fuerte que conocí emerja completamente, sin la sombra de un esposo o las obligaciones de una madre. Te lo has ganado. Gracias por cada momento, por cada amanecer juntos, por cada batalla compartida, por los hijos maravillosos que criamos, por ser mi compañera en este viaje. Te amaré eternamente. Siempre tuyo, Héctor. Las lágrimas rodaban por mis mejillas mientras doblaba nuevamente la carta. Héctor lo sabía todo. Había visto venir exactamente lo que ocurriría después de su partida y había intentado protegerme a su manera. Un suave golpe en la puerta interrumpió mis pensamientos. Era Daniela. «Mamá, ¿puedo pasar? Quería preguntarte sobre... ¿Estás llorando?» Sequé rápidamente mis lágrimas, pero era demasiado tarde. Mi hija se sentó junto a mí en la cama, notando la caja abierta y las cartas esparcidas. «¿Son de papá?», preguntó con voz suave. Asentí, incapaz de hablar por el nudo en mi garganta. «¿Puedo?», señaló la carta que aún sostenía en mis manos. Dudé un momento, pero luego se la entregué. Era hora de que mis hijos conocieran al verdadero Héctor y a la verdadera María Elena. Observé su rostro mientras leía, viendo cómo sus expresiones cambiaban del interés a la sorpresa y finalmente a una comprensión teñida de vergüenza. «Papá lo sabía», murmuró cuando terminó. «Sabía exactamente cómo nos trataríamos». «Tu padre me conocía mejor que nadie», respondí, «y también los conocía a ustedes». «Lo siento tanto, mamá», dijo, rompiendo a llorar. «Papá tenía razón. Te convertimos en un personaje secundario en tu propia vida. Te redujimos a mamá o abuela, olvidando que eres una persona completa, con sueños, capacidades y derechos propios». La abracé, sintiendo cómo algo se sanaba entre nosotras. «¿Puedo preguntarte algo?», dijo después de un momento. «¿Por qué esperaste tanto tiempo? ¿Por qué no nos mostraste quién eras realmente desde el principio?» Reflexioné sobre su pregunta, buscando una respuesta honesta. «Supongo que porque era más fácil ser quien ustedes esperaban que fuera, la madre que se sacrifica, la viuda resignada, la abuela que solo vive para sus nietos. De alguna manera, yo también me perdí en ese papel». Esa noche, durante la cena, Daniela pidió la palabra. «Quiero decir algo importante», comenzó, mirándome para confirmar mi aprobación. Asentí ligeramente. El silencio cayó sobre la mesa, mientras Daniela compartió el contenido de la carta. Vi cómo las expresiones de mis hijos y nueras pasaban por las mismas emociones que ella había experimentado horas antes. «Todos estos años», concluyó Daniela, «hemos estado viviendo una historia falsa, creyendo que papá era el único pilar financiero y empresarial de esta familia, mientras mamá era solo mamá. La verdad es que ella siempre fue una socia igualitaria, a veces incluso la verdadera visionaria detrás de nuestro bienestar». Alejandro se levantó abruptamente de la mesa, visiblemente afectado. Lo encontré minutos después en el patio trasero, mirando hacia la noche. «¿Estás bien?», pregunté, colocándome a su lado. «No», respondió con honestidad. «Me siento avergonzado. Toda mi vida adulta he presumido el legado empresarial de papá, sintiéndome fracasado por no poder igualarlo. Y ahora descubro que la verdadera embredora de la familia estaba frente a mí todo el tiempo, y ni siquiera me molesté en verla». Tomé su mano como hacía cuando era pequeño y tenía miedo. Nunca es tarde para reescribir nuestra historia, hijo. La carta escondida de Héctor había hecho lo que yo no había podido hacer por mí misma: romper definitivamente la ilusión de la abuelita tradicional y revelar a la mujer que siempre había sido, incluso cuando ni yo misma me permitía reconocerlo completamente. Esa mañana desperté antes del amanecer, algo inusual para mí. Un sentimiento extraño, mezcla de ansiedad y expectación, me recorría el cuerpo. Me levanté sin hacer ruido y caminé hasta la cocina, ese territorio que durante décadas había sido mi dominio indiscutible. Preparé café, no el habitual para toda la familia, sino uno especial, con los granos que guardaba para ocasiones importantes. Mientras el aroma invadía la cocina,
Tomé una decisión que había estado gestándose silenciosamente durante semanas. A las 8 en punto, cuando todos estaban desayunando, anuncié con voz tranquila pero firme: he decidido hacer ese viaje del que les hablé. Saldré la próxima semana. Los tenedores quedaron suspendidos en el aire, las conversaciones interrumpidas a media frase. ¿A Michoacán?, preguntó Raúl, como si esperara haber entendido mal. No solo a Michoacán, respondí. He diseñado una ruta para conocer lugares que siempre quise visitar. Michoacán será la primera parada, luego Oaxaca, Chiapas, la Riviera Maya y finalmente Baja California. Pero, ¿por cuánto tiempo? La voz de Carmen apenas ocultaba su alarma. 3 meses. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarse. ¿3 meses?, repitió Alejandro. Mamá, eso es, no puedes simplemente irte 3 meses. ¿Por qué no?, pregunté con genuina curiosidad. Porque te necesitamos aquí, tartamudeó. La casa, las comidas, los niños. Los niños tienen padres, respondí calmadamente. La casa puede ser mantenida por todos ustedes, que son adultos capaces. Y en cuanto a las comidas, es hora de que descubran que los restaurantes de comida a domicilio existen por una razón. No es solo eso, intervino Daniela, sorprendiéndome con su perspectiva diferente. Es peligroso que una mujer de tu edad viaje sola por el país. No viajaré sola, respondí. Sofía vendrá conmigo durante su periodo vacacional y he contratado a un guía recomendado por Ramiro para el resto del tiempo. ¿Sofía lo sabe?, preguntó Carmen, mirando acusadoramente a mi nieta, quien sonreía con complicidad. Fue idea de la abuela, respondió Sofía, y me parece fantástico. Siempre quise conocer las raíces de nuestra familia. La discusión continuó durante horas. Argumentos sobre mi seguridad, mi salud, mis responsabilidades familiares. Con cada objeción, sentía crecer dentro de mí una determinación que había estado dormida durante décadas. Hay algo más que deben saber, anuncié cuando la discusión comenzaba a repetirse en círculos. Durante mi ausencia, los apoyos económicos que he estado proporcionando quedarán temporalmente suspendidos. El silencio que siguió fue absoluto. ¿Qué apoyos?, preguntó finalmente Raúl, aunque su expresión indicaba que ya conocía la respuesta. Los seguros médicos que pago para todos, las mensualidades que deposito discretamente en sus cuentas, el dinero para las colegiaturas de mis nietos, los préstamos para los negocios, todo quedará en pausa hasta mi regreso. No puedes hacer eso, protestó Alejandro. Es chantaje. No, hijo. Es establecer límites. Durante 15 años he sostenido económicamente a esta familia mientras me trataban como si fuera una carga. Es hora de que entiendan el valor de lo que daban por sentado. Pero mamá, intervino Daniela, algunos de nosotros realmente necesitamos esa ayuda ahora mismo. Lo sé, respondí con empatía pero firmeza, y la tendrán nuevamente cuando regrese. Mientras tanto, tendrán que encontrar soluciones temporales, igual que yo tuve que encontrarlas cuando quedé viuda con 3 hijos y un negocio al borde de la quiebra. Los días previos a mi partida fueron tensos. Mis hijos alternaban entre intentos de persuasión, reproches velados y finalmente una resignación reticente. Carmen se ofreció a prepararme un botiquín de viaje con todas tus medicinas, aunque yo no tomaba ninguna regularmente. Raúl insistió en instalar una aplicación de rastreo en mi teléfono, por seguridad. Alejandro, siempre el más directo, hizo un último intento la noche anterior a mi partida. Mamá, sé que hemos cometido errores, comenzó, sentándose en el borde de mi cama mientras yo empacaba. Te hemos subestimado, lo admito, pero este viaje no podría esperar, al menos hasta que resolvamos nuestras situaciones. Lo miré con el amor de siempre, pero también con una claridad nueva. Hijo, he esperado 50 años para hacer este viaje. Lo pospuse para criar a mis hijos, para apoyar a mi esposo, para cuidar a mis nietos. Ya no tengo más tiempo que regalar. La mañana de mi partida amaneció radiante. El taxi estaba en la puerta mientras me despedía de mi familia. Besos, abrazos, recomendaciones repetidas. Sofía me acompañaría la siguiente semana cuando terminaran sus exámenes. Mientras el taxi se alejaba, observé por la ventana trasera la casa que había sido mi prisión y mi refugio. Por primera vez en décadas, sentí el sabor dulce de la libertad en mi boca.
no la libertad de quien escapa, sino la de quien finalmente se permite ser. Esa noche, desde la habitación de un pequeño hotel en el camino a Michoacán, envié un mensaje grupal a mis hijos. El viaje ha comenzado bien, la comida es deliciosa, el paisaje hermoso. He hablado con Ramiro, seguirá pagando las colegiaturas de los niños durante mi ausencia. El resto dependerá de ustedes por ahora. Extraño sus voces, pero no la jaula que sin querer construimos juntos. Los quiero a todos, mamá. Y así, con el corazón ligero y el espíritu renovado, me sumergí en el sueño más reparador que había tenido en años, arrullada por el sabor exquisito de la libertad recién descubierta. El pequeño lago de Pátzcuaro reflejaba un cielo tan azul que parecía irreal. Sentada en la orilla, con los pies descalzos tocando el agua fría, me sentía extrañamente conectada con la niña que había sido 7 décadas atrás, cuando mi padre me traía a pescar en este mismo lugar. ¿En qué piensas, abue? Sofía se sentó a mi lado, con su cabello negro ondeando libre en la brisa. En los círculos que forma la vida, respondí, observando cómo las ondas se expanden desde mis pies sumergidos. Llevábamos 2 semanas viajando juntas. Mi nieta había resultado ser la compañera perfecta, curiosa, adaptable y sorprendentemente interesada en mis historias del pasado. Cada día descubría una nueva faceta de ella y sospecho que ella hacía lo mismo conmigo. ¿Extrañas a la familia?, preguntó, lanzando una piedra que rebotó 3 veces sobre la superficie antes de hundirse. Los extraño a ellos, pero no extraño quién era yo cuando estaba con ellos, confesé. Es complicado. Lo entiendo, respondió con una sabiduría que iba más allá de sus 16 años. Es como cuando estoy en la escuela. Soy una versión de mí que no siempre me gusta. Sonreí, reconociendo en ella la misma claridad que yo había tenido a su edad, antes de que las expectativas sociales y familiares comenzaran a moldearme. Mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de Daniela con una foto adjunta. La imagen mostraba la cocina de mi casa, completamente desordenada, con un texto que decía: «¡Socorro! Intentamos hacer tus chiles rellenos y terminamos en desastre. ¿Cómo soportas este caos culinario diariamente?». Sofía miró la foto y rió. La tía Daniela nunca había cocinado en su vida, ¿verdad? Ni siquiera sabía dónde guardaba las sartenes, confirmé, sintiendo una mezcla de diversión y un extraño orgullo. Mis hijos estaban finalmente enfrentándose a las realidades cotidianas que yo había manejado silenciosamente durante décadas. Las actualizaciones llegaban diariamente ahora. Alejandro confesó que había tenido que contratar una señora de limpieza, descubriendo con sorpresa cuánto costaba realmente mantener una casa en orden. Carmen admitió haber quemado 3 camisas intentando planchar. Raúl envió una foto cómica de su primer intento de preparar huevos rancheros, que más bien parecían huevos devastados por un huracán, según sus propias palabras. Una tarde, mientras explorábamos el mercado artesanal de Janitzio, recibí una llamada de Ramiro. «Doña María Elena, disculpe que la interrumpa en su viaje, pero surgió una situación que debe conocer». Comenzó con tono profesional. Su hijo Alejandro vino a mi oficina. Quería discutir la posibilidad de obtener un préstamo usando como garantía el restaurante. Sentí cómo mi cuerpo se tensaba instantáneamente. «¿Qué le dijiste?» «Que cualquier decisión sobre los bienes debía consultarse con usted directamente». No pareció tomarlo bien. Respiré profundamente, observando a Sofía que examinaba unos bordados purépechas a pocos metros de distancia. «Gracias por informarme, Ramiro. Por favor, no autorices ningún movimiento en mis cuentas sin mi aprobación explícita». Esa noche, en la pequeña cabaña que habíamos rentado con vista al lago, llamé a Alejandro. Su voz sonaba a la defensiva antes incluso de que yo mencionara el motivo de mi llamada. «Mamá, sé por qué llamas. Ramiro no debió». Ramiro hizo exactamente lo que debe hacer un asesor financiero responsable. Lo que me preocupa es que intentaras disponer de una propiedad que no te pertenece. «Estamos desesperados», exclamó. «Sin tu apoyo económico, las cuentas se acumulan. La colegiatura de los niños, las tarjetas de crédito, la hipoteca». «¿Hipoteca? ¿Qué hipoteca, Alejandro? Tu casa está pagada. Yo terminé de pagarla hace 7 años». El silencio al otro lado de la línea fue revelador. «La refinanciamos», admitió finalmente, «para invertir en el negocio de tacos». Cerré los ojos, procesando esta nueva información.
Mis hijos habían estado dependiendo de mí mucho más de lo que había imaginado, incluso mientras me trataban como si yo fuera la dependiente. Escúchame bien, dije con voz firme pero sin hostilidad. No voy a rescatarte esta vez, no porque no te ame, sino precisamente porque te amo. Es hora de que enfrentes las consecuencias de tus decisiones. Pero mamá, podrían embargar la casa. Entonces busca soluciones, hijo. Vende el auto de lujo que compraste el año pasado. Cancela las membresías del club deportivo. Haz lo que millones de mexicanos hacen cada día. Ajústate a tus circunstancias reales. Después de colgar, me quedé mirando el reflejo de la luna sobre el lago. Sofía se sentó silenciosamente a mi lado, ofreciéndome una taza de té de manzanilla. ¿Problemas?, preguntó simplemente. La vida adulta alcanzando a tu tío. A veces, el amor más grande que podemos ofrecer es permitir que las personas enfrenten sus propias batallas. Sofía asintió. Su perfil recortado contra la luz plateada me recordó tanto a Héctor que sentí un nudo en la garganta. Ya, ¿sabes qué es lo más extraño, abue? Desde que salimos de viaje, te veo diferente. No físicamente, sino tu esencia. Es como si cada kilómetro que nos alejamos de casa te devolvía algo que habías perdido. Sonreí, reconociendo la verdad en sus palabras. El reflejo que ahora veía en el agua no era el de la abuela servicial y silenciosa, sino el de María Elena, una mujer completa, compleja, con fortalezas y debilidades, con sueños propios y el valor para perseguirlos. A veces necesitamos distancia para vernos claramente, respondí abrazándola, como las estrellas, que solo brillan cuando hay suficiente oscuridad alrededor. En ese momento, con el lago Pátzcuaro como testigo, supe que el viaje que había emprendido no era solo geográfico. Era un viaje hacia mi verdadero yo, reflejado en aguas que habían conocido a la niña que fui y ahora saludaban a la mujer que finalmente me permitía ser. La casa se veía extrañamente pequeña desde la ventanilla del taxi. 3 meses de ausencia habían cambiado mi perspectiva, o quizás era yo quien había cambiado. Mi piel, ahora bronceada por el sol de tantos lugares recorridos, contrastaba con el recuerdo pálido de la mujer que había partido un día de primavera. ¿Nerviosa?, preguntó el taxista, un hombre mayor que había compartido anécdotas sobre sus propios hijos durante el trayecto. Expectante, respondí con una sonrisa. Es curioso cómo regresar puede ser más intimidante que partir. Al abrir la puerta con mis llaves, el aroma fue lo primero que me sorprendió. No era el habitual olor a café y especias que yo mantenía, sino algo diferente. Pollo asado, flores frescas. ¡Sorpresa! Un coro de voces me recibió en la sala, decorada con un letrero que decía «Bienvenida a casa, María Elena». Mis hijos, nueras, yernos y nietos estaban ahí, todos con sonrisas que parecían genuinamente felices de verme. Pero lo que más me impactó fue la casa misma. Estaba impecable, ordenada, con jarrones de bugambillas frescas en las mesas y el aroma de comida casera emanando de la cocina. «Esperamos que no te moleste», comenzó Carmen, acercándose para abrazarme. La abracé, notando algo diferente en ella, menos rigidez, más calidez genuina. «Es perfecto», respondí, genuinamente sorprendida. Sofía, que había regresado 2 semanas antes que yo para retomar sus clases, me guiñó un ojo. La cena fue reveladora. Mis hijos habían preparado varios de mis platillos favoritos, con resultados que iban desde lo aceptable hasta lo sorprendentemente bueno. Entre risas y anécdotas de mi viaje, noté cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. Alejandro, siempre el centro de atención, escuchaba más y hablaba menos. Daniela, que había permanecido en la casa durante mi ausencia, mostraba una nueva confianza tranquila. Raúl parecía haber perdido peso y ganado humildad. Y los nietos, especialmente los adolescentes, me miraban con un respeto que iba más allá del cariño habitual hacia una abuela. Después de la cena, mientras todos ayudaban a limpiar, otra novedad, Alejandro me pidió un momento a solas en el patio trasero. «Mamá, tengo algo importante que decirte», comenzó con una seriedad poco habitual en él. «Estos meses sin ti han sido una lección que necesitábamos». Lo miré en silencio, dándole espacio para continuar. «Perdimos la casa», admitió finalmente. «No pudimos mantener los pagos de la hipoteca que tontamente contratamos.
Pero no quiero que te preocupes, añadió rápidamente al ver mi expresión. Encontramos una solución. Me explicó que habían vendido el negocio de tacos, o lo que quedaba de él, y que ahora estaba trabajando como gerente en uno de mis restaurantes. Javier, mi administrador de confianza, le había dado la oportunidad tras una entrevista formal, sin privilegios especiales. Es extraño, continuó, con una mezcla de vergüenza y orgullo. Nunca quise seguir los pasos de papá en la gastronomía porque sentía que no podría alcanzar su nivel. Y ahora estoy trabajando en el negocio que ustedes construyeron, pero empezando desde abajo, como debía hacer desde el principio. ¿Y dónde están viviendo?, pregunté, preocupada por mis nietos. Rentamos un departamento más pequeño. Es un ajuste, pero está siendo bueno para nosotros. Carmen incluso consiguió trabajo como asistente administrativa. Dice que le gusta tener su propio dinero. Más tarde, Daniela me mostró orgullosamente la campaña de marketing que había diseñado para los recuerdos de Elena. Con mi permiso, transmitido por teléfono desde Oaxaca meses atrás, había estado trabajando con Javier para renovar la imagen del restaurante, conectándolo con sus raíces michoacanas y la historia familiar detrás de cada receta. Las ventas han aumentado un 30% desde que implementamos la campaña, explicó entusiasmada. Y lo mejor es que lo hice como consultora profesional, con un contrato formal y todo, no como un favor familiar. Después de la cena, cada miembro de la familia compartía conmigo sus transformaciones. Raúl había comenzado terapia de pareja y estaba reconstruyendo su matrimonio sobre bases más honestas. Mi nuera menor había vuelto a la universidad para terminar la carrera que abandonó al casarse. Y Sofía, mi cómplice, había fundado un club de emprendimiento femenino en su escuela, inspirada por nuestras conversaciones durante el viaje. Cuando finalmente subí a mi habitación, agotada pero con el corazón lleno, encontré sobre mi almohada un sobre. Dentro había una carta firmada por todos. Querida mamá, abuela o suegra. Estos meses sin ti nos han enseñado más que toda una vida contigo, porque finalmente abrimos los ojos para ver quién eres realmente. No solo la persona que nos alimentaba y cuidaba, sino la mujer fuerte, visionaria y generosa que construyó los cimientos sobre los que todos hemos estado parados sin reconocerlo. Hemos aprendido a valorar todo lo que hacías silenciosamente. Hemos descubierto habilidades que no sabíamos que teníamos porque tú siempre te encargabas de todo. Y sobre todo, hemos entendido que el verdadero amor familiar no es dependencia o control, sino respeto y admiración mutua. La casa se ha sentido vacía sin ti, pero nuestros corazones se han llenado de una nueva comprensión. Gracias por tener el valor de partir para que pudiéramos encontrarnos a nosotros mismos. Y a ti, te queremos no por lo que haces por nosotros, sino por quién eres, tu familia. Esa noche, mientras la luna se filtraba por mi ventana, la misma luna que me había acompañado en tantos lugares durante mi viaje, comprendí que el verdadero regreso no era a una casa o a una rutina, sino a una familia transformada. Y más importante aún, a una versión de mí misma que nunca debía abandonar. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales del restaurante, ahora completamente renovado. Las paredes, antes de un terracota tradicional, lucían un mural espectacular que narraba visualmente mi historia. Desde la niña de Michoacán hasta la matriarca empresarial, pasando por cada etapa significativa de mi vida. ¿Qué te parece?, preguntó Daniela, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Contratamos a un muralista de Pátzcuaro. Le conté tu historia y él creó esta obra. Si no te gusta, podemos... Es perfecto, le interrumpí, conmovida hasta las lágrimas. Es como ver mi vida reflejada en colores y formas. 6 meses habían pasado desde mi regreso. 6 meses de transformaciones, ajustes y redescubrimientos. La nueva dinámica familiar se había estabilizado en un equilibrio que jamás hubiera imaginado posible. Hoy era un día especial. Celebrábamos la reapertura oficial del restaurante insignia. Ahora con un concepto renovado que honra abiertamente su historia verdadera. Las invitaciones habían sido enviadas a amigos, clientes leales y medios locales.
Conoce la verdadera fundadora, decía la tarjeta diseñada por Sofía. La tarde transcurrió como un sueño. Periodistas que querían entrevistarme sobre mi trayectoria empresarial. Antiguos empleados que compartían anécdotas de cuando yo visitaba las cocinas para supervisar personalmente la calidad de cada platillo. Clientes que habían frecuentado el restaurante durante décadas y apenas descubrían que la Elena del nombre no era un personaje ficticio, sino una mujer de carne y hueso. Más tarde, Alejandro pidió la atención de todos con un tintineo de copa. Quisiera proponer un brindis, anunció, su voz firme pero cargada de emoción. Por María Elena Fuentes, mi madre, la mujer que construyó este imperio desde la sombra, que sostuvo a nuestra familia en más formas de las que jamás reconocimos y que finalmente ha reclamado el lugar que siempre le perteneció. Vi lágrimas en los ojos de Carmen mientras alzaba su copa. Raúl, siempre más reservado, me miraba con un respeto que iba más allá del amor filial habitual. Daniela, a mi lado, apretó mi mano con fuerza. Por María Elena, corearon todos alzando sus copas. Más tarde, cuando la celebración estaba en pleno apogeo, me escuní hacia la cocina. Necesitaba un momento a solas, abrumada por tantas emociones. Entre ollas y sartenes, en el corazón palpitante del restaurante, me sentí conectada con la joven que había sido. Aquella que soñaba con crear algo perdurable mientras picaba chiles y amasaba tortillas. «¿Con qué aquí estabas?», dijo una voz familiar. Era Javier, mi fiel administrador durante tantos años. «Hay alguien que quiere conocerte, un inversionista interesado en llevar el concepto a otras ciudades». «¿Franquicias?», pregunté, sorprendida. Era algo que Héctor y yo habíamos considerado alguna vez, pero nunca concretado. La cena fue reveladora. Mis hijos habían preparado varios de mis platillos favoritos, con resultados que iban desde lo aceptable hasta lo sorprendentemente bueno. Entre risas y anécdotas de mi viaje, noté cambios sutiles pero significativos en la dinámica familiar. Alejandro, siempre el centro de atención, escuchaba más y hablaba menos. Daniela, que había permanecido en la casa durante mi ausencia, mostraba una nueva confianza tranquila. Raúl parecía haber perdido peso y ganado humildad. Y los nietos, especialmente los adolescentes, me miraban con un respeto que iba más allá del cariño habitual hacia una abuela. Después de la cena, mientras todos ayudaban a limpiar, otra novedad, Alejandro me pidió un momento a solas en el patio trasero. «Mamá, tengo algo importante que decirte», comenzó con una seriedad poco habitual en él. «Estos meses sin ti han sido una lección que necesitábamos». Lo miré en silencio, dándole espacio para continuar. «Perdimos la casa», admitió finalmente. «No pudimos mantener los pagos de la hipoteca que tontamente contratamos». «Pero no quiero que te preocupes», añadió rápidamente al ver mi expresión. «Encontramos una solución». Me explicó que habían vendido el negocio de tacos, o lo que quedaba de él, y que ahora estaba trabajando como gerente en uno de mis restaurantes. Javier, mi administrador de confianza, le había dado la oportunidad tras una entrevista formal, sin privilegios especiales. «Es extraño», continuó, con una mezcla de vergüenza y orgullo. «Nunca quise seguir los pasos de papá en la gastronomía porque sentía que no podría alcanzar su nivel. Y ahora estoy trabajando en el negocio que ustedes construyeron, pero empezando desde abajo, como debía hacer desde el principio». «¿Y dónde están viviendo?», pregunté, preocupada por mis nietos. «Rentamos un departamento más pequeño. Es un ajuste, pero está siendo bueno para nosotros. Carmen incluso consiguió trabajo como asistente administrativa. Dice que le gusta tener su propio dinero». Más tarde, Daniela me mostró orgullosamente la campaña de marketing que había diseñado para los recuerdos de Elena. Con mi permiso, transmitido por teléfono desde Oaxaca meses atrás, había estado trabajando con Javier para renovar la imagen del restaurante, conectándolo con sus raíces michoacanas y la historia familiar detrás de cada receta. «Las ventas han aumentado un 30% desde que implementamos la campaña», explicó entusiasmada. «Y lo mejor es que lo hice como consultora profesional, con un contrato formal y todo, no como un favor familiar». Después de la cena, cada miembro de la familia compartía conmigo sus transformaciones.
Raúl había comenzado terapia de pareja y estaba reconstruyendo su matrimonio sobre bases más honestas. Mi nuera menor había vuelto a la universidad para terminar la carrera que abandonó al casarse. Y Sofía, mi cómplice, había fundado un club de emprendimiento femenino en su escuela, inspirada por nuestras conversaciones durante el viaje. Cuando finalmente subí a mi habitación, agotada pero con el corazón lleno, encontré sobre mi almohada un sobre. Dentro había una carta firmada por todos. Querida mamá, abuela o suegra, estos meses sin ti nos han enseñado más que toda una vida contigo, porque finalmente abrimos los ojos para ver quién eres realmente. No solo la persona que nos alimentaba y cuidaba, sino la mujer fuerte, visionaria y generosa que construyó los cimientos sobre los que todos hemos estado parados sin reconocerlo. Hemos aprendido a valorar todo lo que hacías silenciosamente. Hemos descubierto habilidades que no sabíamos que teníamos porque tú siempre te encargabas de todo. Y sobre todo, hemos entendido que el verdadero amor familiar no es dependencia o control, sino respeto y admiración mutua. La casa se ha sentido vacía sin ti, pero nuestros corazones se han llenado de una nueva comprensión. Gracias por tener el valor de partir para que pudiéramos encontrarnos a nosotros mismos. Y a ti, te queremos no por lo que haces por nosotros, sino por quién eres, tu familia. Esa noche, mientras la luna se filtraba por mi ventana, la misma luna que me había acompañado en tantos lugares durante mi viaje, comprendí que el verdadero regreso no era a una casa o a una rutina, sino a una familia transformada. Y más importante aún, a una versión de mí misma que nunca debía abandonar. El sol de la tarde entraba a raudales por los ventanales del restaurante, ahora completamente renovado. Las paredes, antes de un terracota tradicional, lucían un mural espectacular que narraba visualmente mi historia, desde la niña de Michoacán hasta la matriarca empresarial, pasando por cada etapa significativa de mi vida. ¿Qué te parece?, preguntó Daniela, observando mi reacción con una mezcla de orgullo y nerviosismo. Contratamos a un muralista de Pátzcuaro. Le conté tu historia y él creó esta obra. Si no te gusta, podemos... Es perfecto, le interrumpí, conmovida hasta las lágrimas. Es como ver mi vida reflejada en colores y formas. 6 meses habían pasado desde mi regreso. 6 meses de transformaciones, ajustes y redescubrimientos. La nueva dinámica familiar se había estabilizado en un equilibrio que jamás hubiera imaginado posible. Hoy era un día especial. Celebrábamos la reapertura oficial del restaurante insignia. Ahora con un concepto renovado que honra abiertamente su historia verdadera. Las invitaciones habían sido enviadas a amigos, clientes leales y medios locales. Conoce la verdadera fundadora, decía la tarjeta diseñada por Sofía. La tarde transcurrió como un sueño. Periodistas que querían entrevistarme sobre mi trayectoria empresarial. Antiguos empleados que compartían anécdotas de cuando yo visitaba las cocinas para supervisar personalmente la calidad de cada platillo. Clientes que habían frecuentado el restaurante durante décadas y apenas descubrían que la Elena del nombre no era un personaje ficticio, sino una mujer de carne y hueso. Más tarde, Alejandro pidió la atención de todos con un tintineo de copa. Quisiera proponer un brindis, anunció, su voz firme pero cargada de emoción. Por María Elena Fuentes, mi madre, la mujer que construyó este imperio desde la sombra, que sostuvo a nuestra familia en más formas de las que jamás reconocimos y que finalmente ha reclamado el lugar que siempre le perteneció. Vi lágrimas en los ojos de Carmen mientras alzaba su copa. Raúl, siempre más reservado, me miraba con un respeto que iba más allá del amor filial habitual. Daniela, a mi lado, apretó mi mano con fuerza. Por María Elena, corearon todos alzando sus copas. Más tarde, cuando la celebración estaba en pleno apogeo, me escuní hacia la cocina. Necesitaba un momento a solas, abrumada por tantas emociones. Entre ollas y sartenes, en el corazón palpitante del restaurante, me sentí conectada con la joven que había sido. Aquella que soñaba con crear algo perdurable mientras picaba chiles y amasaba tortillas. «¿Con qué aquí estabas?», dijo una voz familiar. Era Javier, mi fiel administrador durante tantos años.
Hay alguien que quiere conocerte, un inversionista interesado en llevar el concepto a otras ciudades. ¿Franquicias?, pregunté, sorprendida. Era algo que Héctor y yo habíamos considerado alguna vez, pero nunca concretado.